por experiencia política que, digamos, la piedra de toque de esas estabilidades parlamentarias acaban siempre desembocando en la votación de los presupuestos. Y ahí ya no es tan fácil como llegar a un acuerdo con unos o con otros sobre un ejemplo tan evidente como el que usted acaba de poner. Es muy difícil, si no se está con un socio fijo, llegar a ese tipo de acuerdos. Sí, sobre todo cuando los presupuestos hay que desagregarlos por secciones y por capítulos y sobre todo hay que desagregarlos territorialmente. Yo reconozco que esa es una asignatura muy difícil y algunos pues la hemos vivido en primera persona y sabemos de sus dificultades y de sus soluciones. Lo que ocurre es que si hablamos de política económica, es decir, si hablamos de crecimiento y de empleo en Asturias, el margen para cambiar el rumbo y enderezarlo por la senda correcta es que cada vez es más pequeño. Y es que hay un margen y hay un cauce y hay un camino que es el que señala Europa a todas las administraciones. Y las que antes quieran seguir ese rumbo, antes llegan al destino del crecimiento y del empleo. Yo he recordado en toda la campaña electoral el ejemplo de Alemania. Alemania en el año 2007 estaba como España. Y en 4 años España se ha ido al fondo del pozo y Alemania ha sorteado la crisis. Elijamos las políticas que dan resultados. Y en esas políticas que dan resultados el margen es tan estrecho que en Europa al que no sigue lo intervienen. Al que no sigue lo intervienen. Han intervenido a Grecia, han intervenido a Portugal y estamos advertidos. A mí me gustaría desde Foro Asturias, desde Asturias, ayudar a que la política española, de la que forma parte la política asturiana, sea una piedra decisiva en el gran arco de la política que necesitamos para encaminarnos por la senda del crecimiento y del empleo. Es decir, que usted será implacable o llevará a rajatabla lo que son los cumplimientos en reducción del déficit público. Si para este año el objetivo de todas las administraciones es el 6%, usted será absolutamente inflexible en lograr esos objetivos. Sobre todo porque hay una etapa anterior que en Asturias es un clamor, que es acabar con el despilfarro. Lo que se puede ver en Asturias, visitando algunos de los monumentos al despilfarro, donde se han invertido decenas de millones de euros en edificios vacíos, que llevan años, algunos 8 años, otros 4 años, no quiero cansarles aquí con la lista. Es decir, si se evita ese despilfarro, ya tenemos la primera aproximación al camino de la recuperación. Si además hacemos un segundo esfuerzo para que la economía crezca y que las nivelaciones presupuestarias se puedan hacer sin necesidad de continuar haciendo recortes profundos del gasto y pudiendo destinar partidas relevantes al gasto productivo o al fomento del empleo, pues yo creo que se puede encontrar una senda viable en la que pueda haber puntos de encuentro con otras fuerzas políticas. El problema es que, no quiero insistirle más en esto, le digo la última referencia, el problema es que, por ejemplo, aquí en Asturias todo el gasto social, sanidad, educación, servicios sociales, está en el 67-68% del presupuesto. Y es muy difícil seguir una senda de recorte si no se toca de alguna manera o se racionaliza ese gasto. Y ahí le espera la oposición. Ha citado una de las referencias que es el gasto sanitario. Bien, una de las propuestas más potentes de nuestro programa es la gran central de compras y de suministros y además con utilización de los modernos sistemas dinámicos de contratación frente al sistema actual en el que cualquier gerente de cualquier hospital puede comprar directamente su suministro. Por lo tanto, puede haber mecanismos en el cambio del sistema de compras y adquisiciones que ya suponen un considerable ahorro, sobre la base no de perder calidad, sino sobre la base de introducir la competencia, la eficiencia y como consecuencia de eso la economía en los costes. Por cierto, en su programa, en Sanidad, yo lo estuve leyendo, me llamó mucho la atención el interés que tienen en que todos los centros de salud tengan el mismo mobiliario, el mismo personal. Diría casi una especie de especial obsesión porque no se distinga si alguien entra en un centro de salud en Taramundi o en Gijón. Yo creo que eso tiene mucho que ver, primero, con un sistema de calidad, un sistema de excelencia. No puede haber 2 niveles de excelencia. No puede haber un nivel de excelencia para las zonas rurales y otro para las zonas urbanas. Pero es que, en segundo lugar, está en la base de nuestro compromiso de convergencia del mundo rural con las zonas urbanas de Asturias. Porque al final la convergencia que consiste en igualar los niveles de empleo y de bienestar
No tiene sentido hablar de asturianos de la misma categoría cuando unos tienen peor acceso a la educación, peor acceso a la sanidad o una sanidad con menores prestaciones. Y lo que puede representar en estos momentos el acceso a la sanidad creo que queda garantizado con un mínimo del que disponga cualquier centro de salud en cualquier rincón de Asturias. Si le parece, vamos a volver a la negociación. Yo le quería preguntar, ¿Foro Asturias va a negociar igual en una institución en la cual con los representantes del PP haya habido competencia electoral de otra institución en la cual esos representantes del PP, por ejemplo, le hayan insultado a usted en el otoño? Las cuestiones personales en este tipo de negociaciones hay que dejarlas en el perchero a la entrada en la mesa de las negociaciones. Las descalificaciones y los conflictos personales quedan para el ámbito personal, pero creo que en las mesas de negociación lo que tiene que contar es la representación que ostenta cada uno y las propuestas que cada uno tiene en la mesa. Desde luego, por parte de Foro Asturias, y en cuanto hace referencia a mí personalmente, lo que ha ocurrido en el pasado a título personal no va a tener la menor influencia. O sea que no hay dirigentes del PP que Foro Asturias vete para llegar a pactos. En absoluto. Muy bien. De Lorenzo dice que hay una mayoría, Gabino de Lorenzo, que hay una mayoría de derechas, lo dijo en la noche electoral, en el Ayuntamiento de Oviedo. Parece que cuenta ya con los votos de Foro Asturias, porque él solo tiene 11. Esta tarde me han invitado mis compañeros de Foro Asturias de Oviedo a presidir la reunión de la Comisión Promotora Local, en la que Enrique Sostres ha cedido la presidencia a Arturo González de Mesa, y en esa reunión han preparado el escenario del análisis postelectoral y también el escenario político de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Oviedo. Y no se había planteado ni han planteado en este momento ninguna respuesta a ninguna pregunta que se haya formulado. Por lo tanto, será la Comisión Promotora Local de Oviedo la que tome las decisiones en el ámbito de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Foro Asturias puede llegar a acuerdos con grupos de izquierda para impedir, en algún ayuntamiento, para impedir que alcaldes que hayan faltado gravemente a sus obligaciones no disfruten de otro mandato? Creo que no hay limitaciones en cuanto a acuerdos con siglas. Los acuerdos versarán siempre sobre los contenidos de los pactos, y en ese sentido creo que estoy hablando en general o en teoría, podríamos ver acuerdos de gobernabilidad municipal con fuerzas políticas en el plano ideológico general antagónicas. Es decir, debemos de entender que Foro Asturias se presenta a las negociaciones para la gobernabilidad de las instituciones con los criterios más flexibles y abiertos que cualquier otra fuerza. Sobre todo porque lo que pretendemos es ponernos al servicio de lo que ha sido nuestro lema de campaña, por Asturias o por Gijón o por Oviedo, no al servicio de nosotros mismos o de las cuotas de poder que nos puedan tocar en una negociación. Por eso es muy importante qué es lo que se acuerda. Y eso, qué es lo que se acuerda, es lo que tiene que responder a los intereses de los ciudadanos del municipio en el que se está negociando el acuerdo y la gobernabilidad de su ayuntamiento. Y en ese qué es lo que se acuerda, ¿hay algunas pautas básicas que para ustedes son fundamentales? Son fundamentales el respeto a nuestro programa. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, de presentar programas, pero de presentar programas que se han difundido ampliamente a través de los medios de comunicación, a través de nuestras publicaciones y a través de los modernos medios de Internet y de las redes sociales. Y esa será la referencia fundamental. Creo que no tendría sentido haberle pedido a los ciudadanos su confianza para dar determinadas respuestas a los problemas municipales o asturianos y ahora volver la espalda a nuestros compromisos. Por lo tanto, la única referencia, el único mandato, la única, digamos, imposición política que nos damos a nosotros mismos es respetar nuestros programas electorales. Dolores de Cospedal dijo que en una negociación o un acuerdo con Foro Asturias no solo el PP debe de dar, dando a entender que también tiene que recibir de Foro Asturias. ¿Qué le parece ese planteamiento? Es elemental que los pactos tienen que dar todos y tienen que ceder todos para poder ganar todos.
Es decir, que Foro Asturias puede estar en instituciones y dar su voto para que sean alcaldes gente del PP sin ningún problema. No hay ningún problema, es decir, en el marco de un acuerdo donde cada parte cede y cuando cada parte recibe, las consecuencias plasmadas en apoyos mutuos son la conclusión y, por lo tanto, partimos de ese supuesto. Y la aritmética marcaría una lógica clara, quiero decir, en dos partidos, el que tiene más representantes en una institución, ese sería el votado para alcalde. Bueno, yo creo que esa decisión de utilizar la aritmética como referencia forma parte de la autonomía que tienen en cada municipio. Puede haber otras razones distintas de la aritmética y si se quiere llegar a un pacto se tendrán que explicar esas razones. No quiero recordarle la cantidad de ejemplos en virtud de los cuales un minoritario acaba siendo investido alcalde o presidente de una comunidad. Por lo tanto, no siempre la aritmética es la base de un acuerdo. Con lo cual no estoy prejuzgando nada. Digo que la aritmética es un dato más, pero no el único. Y quienes lo van a valorar y lo van a utilizar son cada comisión promotora local de Foro Asturias. Foro Asturias puede usted afirmar rotundamente que Foro Asturias va a estar presente con su candidatura en las elecciones generales, tanto si se celebran anticipadamente como si se celebran en marzo de 2012. Salvo que mis compañeros de la comisión directiva decidan lo contrario, Foro Asturias comparecerá por la circunscripción de Asturias en todas cuantas elecciones se convoquen. Estos días usted no conoce perfectamente, no se le escapa, que se especula mucho. Hombre, Francisco Álvarez Cascos triunfó ahora con Foro Asturias, pero bueno, a medio camino lo lógico es que siga un poco el camino del hijo, la conducta del hijo pródigo, que vuelva a casa, que se le reciba con brazos abiertos por parte del PP nacional, que se le siente en el sitio que le corresponda y bueno, que se vuelva a un PP que cobije todas lo que hoy día son las dos fuerzas. ¿Ese es un escenario posible? Yo no lo veo en este momento como un escenario probable. Creo que Foro Asturias tiene una personalidad muy definida, creo que tiene una personalidad muy diferenciada y lo hemos visto en los resultados electorales, porque así nos han percibido los asturianos. ¿O es que alguien imagina que se hubiera podido reproducir el resultado que se ha producido en Gijón, donde por primera vez la izquierda desde el año 79 ha perdido la mayoría, si no hubiera sido por el perfil diferenciado y diferente de Foro Asturias? Entonces es muy difícil que una vez que Foro Asturias ha definido su perfil reformista y su perfil europeísta, dudo que ahora pueda mimetizarse en otra fuerza política, aunque una parte de sus votantes o de sus dirigentes, digo una parte, porque es fácil ver de dónde proceden los votos que ha recibido Foro Asturias, pueda volver a dar un paso atrás. Lo veo muy difícil. Quiero preguntarle sobre esto mismo. Con la experiencia que usted ha vivido ahora, experiencia electoral, ¿ve que es mucho mejor ubicar una fuerza como Foro Asturias en las premisas ideológicas y estratégicas que está ubicada a las premisas ideológicas y estratégicas en que está ubicado el PP nacional? No ahora, desde hace muchos años. Es que yo no creo que una sigla política esté condenada fatalmente a estar ubicada. Lo que ha hecho Foro Asturias podía haberse hecho con otro nombre. No hay ningún fatalismo que le impida a la sigla PP hacer o dejar de hacer lo que ha hecho Foro Asturias. Pero si alguien renuncia a hacerlo, está perfectamente explicado que otro venga, lo intente y además lo consiga, como es el caso de Foro Asturias. Pero no como consecuencia de la imposibilidad de unos, sino de su propia renuncia a hacer lo que pudieron hacer y no quisieron hacer. Digo esto porque usted recuerda perfectamente cuando usted estaba de concejal solo en la Alianza Popular en el Ayuntamiento de Gijón y ahora ve como sus compañeros, encabezados por la doctora Morillón, con otra estrategia y otro planteamiento, bueno, pues en 2 meses y medio, eso, de las musas al teatro, con 9 concejales. Pues sí, la verdad es que el recorrido histórico desde el año 1979, pues la verdad es que nos llevaría seguramente una entrevista como esta detallarlo, porque quizá habría que explicar que en el año 1979 el partido que yo representaba, Alianza Popular, a nivel nacional dio orden de retirada de sus candidaturas. Dio orden de retirada. Y aquí en Asturias dijimos que no.
Y aquella orden de retirada del año 79 le costó a José Luis Álvarez la alcaldía de Madrid, porque la gente de AP no fue a votar. Y aquí la gente de AP votó, los dos concejales de Oviedo le dieron la alcaldía a Luis Riera, por poner ejemplos. Sí. Entonces, claro, es muy difícil comparar situaciones históricas si no se explica el conjunto. Yo creo que fue un milagro lo que hicimos en el año 79, pero de ese milagro salió la estabilidad de muchos ayuntamientos que con aquella retirada hubieran sido todavía mayoritariamente de la izquierda. Concluyendo este capítulo, podremos pensar que en Asturias la representación de lo que se va a llamar normalmente el centro-derecha va a ser muy parecida a la de Navarra. Una organización propia, mayoritaria, y acompañándole una organización del Partido Popular. ¿Lo ve un mapa estable este? Hay algunas diferencias que yo no me atrevo en estos momentos a vaticinar si se van a corregir o no, porque UPN nació siempre de la mano de los acuerdos con grandes fuerzas nacionales. Y yo, que conocí muy bien durante muchos años a un gran personaje que era Jesús Aizpún, que fue el gran fundador y el gran líder de Unión del Pueblo Navarro, siempre tuvo claro que Unión del Pueblo Navarro tenía que ser una piedra angular de un grupo nacional. Y de hecho yo creo que Unión del Pueblo Navarro llegó a donde llegó gracias a esa legitimidad que le daba ser la pieza navarra de un gran grupo nacional. No es en este caso el supuesto de Foro Asturias y tampoco me atrevo a decir que pueda serlo en el futuro. Por eso conviene, a la hora de hacer semejanzas, reconocer las singularidades de cada caso. Bueno, pero el electorado tendría un mapa parecido, dos fuerzas con ese origen distinto, pero dos fuerzas, una propia del sitio y otra lo que sería una organización del PP. A mí me interesa mucho más subrayar que en el caso de Foro Asturias, y recogiendo lo que es un sentimiento general de cualquier fuerza política asturiana, porque ese es un activo de Asturias, en Asturias ninguna fuerza política con representación parlamentaria establece una confrontación entre el sentimiento de autoidentificación asturiano con el sentimiento de compromiso y de solidaridad español. Y esto es un gran activo que tenemos aquí en Asturias. Por eso yo me atrevo a reivindicar la rebeldía de Asturias en el sentido positivo. No nos rebelamos para enfrentarnos a España, nos rebelamos porque no nos han considerado, nos han menospreciado y nos han despreciado. Y nosotros queremos ser piezas decisivas de España, porque España ha sido mejor cada vez que Asturias ha sido mejor. Y por lo tanto queremos contribuir a una España mejor desde una Asturias mejor. ¿Pensó en el organigrama del nuevo gobierno que usted está llamado a presidir? El organigrama desde el punto de vista de la configuración general de las distintas áreas. Sí, yo creo que se puede simplificar bastante y se puede reordenar. No tanto en cuanto al número de consejerías, que no me parece excesivo, pero sí creo que se puede reordenar razonablemente. Ese podría ser un tema objeto también de una negociación sobre gobernabilidad. ¿Y en esa reorganización qué serían? ¿Organismos autónomos que desaparecerían? ¿Empresas públicas? Lo que desaparecería es el sector público y los organismos popularmente conocidos como chiringuitos, que esos son un exceso. Eso es lo que sobra en el Principado. Sobra sector público y sobre todo sobran todo este tipo de organismos que están hechos no para buscar eficacia ni ahorro, están hechos para eludir los controles y así han desembocado en lo que han desembocado en muchos casos. ¿Eso lo va a hacer en los próximos años, la supresión de esos organismos? No, eso será una de las tareas inmediatas para atajar el despilfarro. O sea que podemos pensar que en el mismo año 2011 van a empezar a finiquitar algunos de estos organismos. Habrá que respetar en algunos casos con normas de rango de ley. Lo primero que hay que respetar es el ordenamiento jurídico, pero evidentemente los que hemos dicho que en Asturias sobra sector público y sobre todo sobran organismos inútiles e ineficientes, lo que tenemos que hacer es resolver esa situación de la manera más rápida posible, respetando la normativa legal correspondiente. Y en este segundo semestre del año, que se va a empezar enseguida, ¿usted va a convocar acuerdos con empresarios y con sindicatos?
Creo que esa es una de las tareas primordiales, no ya del semestre, sino de la primera semana, de un gobierno que se ponga a trabajar y que necesita el apoyo de todos. Y necesita sumar las energías de todos, las energías y las capacidades de los empresarios, las energías y las capacidades de los trabajadores organizados en los sindicatos. Y tengo que decir que mi conocimiento o mi experiencia en la relación con el mundo empresarial y el mundo sindical asturiano es muy positiva. Yo puedo recordar el ejemplo de la negociación de los fondos mineros y lo que supuso de positivo para la economía asturiana y para la reactivación de las cuencas. Por lo tanto, yo tengo mucha confianza en la respuesta empresarial y en la respuesta sindical en Asturias. Los fondos mineros, el plan de la minería acaba en el año 2012. ¿Su gobierno se va a implicar en negociación de un nuevo plan de la minería en el aspecto de que traiga fondos mineros para Asturias? Por los datos que tenemos, en lo primero que tenemos que implicarnos es en cumplir el vigente, que creo que es una de las tareas más importantes de una administración, y es saber en qué es continuadora y, por lo tanto, en qué tiene que tomar el relevo para no provocar quiebras de confianza. Yo estuve la pasada semana reunido con un grupo de trabajadores del sector naval que me explicaron los problemas que tienen por el incumplimiento de los compromisos de recolocación, y solo tenían una inquietud, que me parece muy razonable, nosotros sabemos que estas decisiones las tomará el gobierno que surja, pero queremos saber cuál es el criterio de Foro Asturias en relación con los compromisos del gobierno saliente. Yo he dicho, son compromisos del gobierno entrante. Los compromisos formalizados por un gobierno saliente son compromisos del gobierno entrante. Como establezcamos un criterio en virtud del cual los compromisos supratemporales que están por encima de la legislatura, porque hay compromisos que vencen con una legislatura, como los contratos temporales de obra, pero los compromisos que no vencen con una legislatura. Es decir, la rúbrica de una institución pública tiene que ser un documento sagrado y, por lo tanto, yo en ese sentido he dado todas las garantías, pero no como un gesto particular, sino como un principio general de funcionamiento que vale para ese caso o vale para el contrato de una obra pública. Me va a permitir que le diga lo siguiente. A mi entender, de lo más llamativo en estos meses que usted estuvo en Asturias fue la estrategia que usted ha marcado. Y le estoy escuchando ahora y me parece que en la estrategia que va a hacer desde que sea presidente del gobierno, acaba de decir, en la primera semana llama a los agentes sociales, activa los compromisos con los fondos mineros, renueva los compromisos con el sector naval. Usted pasa por la izquierda. Es que ya no se pasa ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Usted me entiende? Yo le recomiendo, es muy difícil de conseguir, el libro de nuestro premio Príncipe de Asturias, Giddens. Bueno, seguramente usted lo conoce, pero si se lo recomendamos a los oyentes lo van a tener difícil de localizar. Hay que leerse La tercera vía, si es que hoy no hay más que una vía para avanzar. Hablar de izquierdas y derechas en el año 2011 es un anacronismo. Un gobierno, usted ha dicho en la noche electoral que tiene en la cabeza los parados, los decepcionados, los marginados. Un gobierno presidido por Álvarez Cascos aprobará un plan urgente de medidas para romper el pesimismo, para inflexionar la economía. Hará lo que se habla normalmente, se dice un plan de choque. Algunas de las medidas yo creo que las hemos ido presentando, y si se integran en un bloque de presentación se podría llamar un plan de choque. Yo no lo he llamado así, pero en todo caso en un titular periodístico podría caber medidas de salario joven, medidas de incentivos para la creación de nuevas empresas, como las que hemos anunciado, porque necesitamos más empresas, no que sigan cerrando empresas. Medidas para incentivar la contratación, especialmente de trabajadores pertenecientes a las 30.000 familias donde nadie trabaja. Ese paquete de medidas articulado de una manera uniforme se podría considerar un plan de choque. Nosotros las hemos ido presentando desagregadamente, ¿no? El salario joven, los incentivos de empresas, los incentivos de contratación, pero se podrían articular y presentarse como usted acertadamente ha resumido. Usted es consciente, por su experiencia política, que todo esto último que está diciendo levanta unas enormes expectativas, y también es consciente, porque al menos lo intuye si no lo conoce, que las cajas están bastante vacías del gobierno.
para pagar el salario joven, para dar los incentivos, para contratar a las 30.000 familias que tienen a todos parados. Pero estaban demasiado llenas para pagar los sobrecostes del Musel, los sobrecostes de Luca, los sobrecostes de la Y de Vimenes o los costes de la Radio-Televisión Pública Regional. Para eso estaban llenas. O sea que usted ve factible hacer todo esto. ¿Ve factible encontrar recursos para hacer todo esto? Veo que hay mucho margen para acabar con el despilfarro. Creo que una política inteligente también puede reconducir el gasto productivo. El margen, no lo sé, hay que estar dentro de la administración y no encontrarse con sorpresas, porque creo que en política no hay que hacer actos de fe. El consejero de Economía ha dicho no habrá nada debajo de las alfombras, me parece muy bien como declaración, pero la experiencia dice que siempre que hemos sucedido a gobiernos de izquierda nos hemos encontrado con sorpresas. La última se la han encontrado los catalanes en la Generalitat, ¿no? Por lo tanto, en política, actos de fe, ninguno. Pruebas, hechos y datos. Y a partir de ahí, el gobierno tendrá que conocer y decidir con el margen del que disponga cuáles son sus prioridades. O sea que lo primero, levantar las alfombras. Y auditar el estado de cuentas para confirmar, si es verdad, que el déficit o el nivel de gasto es el conocido, o para tomar medidas drásticas si afloraran gastos no reconocidos. ¿Qué plazo usted se marca para llegar a acuerdos de gobernabilidad en la Junta General del Principado para el nuevo gobierno? Yo creo que el que pone plazos a una negociación se condena a fracasar. Creo que lo importante es un buen acuerdo y no un acuerdo rápido. Y por lo tanto, en la medida en que dependa de Foro Asturias, nosotros dedicaremos el tiempo que sea necesario a buenos acuerdos. Quisiera hacer una última pregunta completamente de actualidad, pero no relacionada con la clave electoral o política. Mire, el lunes, Caja Astur, Caja Cantabria, Caja Extremadura, pues llegaban al acuerdo sobre un nuevo banco. El martes, las tres cajas aprobaron el proyecto de segregación del negocio financiero. Todos los activos y pasivos de las cajas pasan al nuevo banco. Y las tres asambleas, Caja Astur, Caja Cantabria, Caja Extremadura, van a dar el voto definitivo a finales de junio. ¿Qué le parece todo esto? Pues a mí me parece que el camino de la desaparición de las cajas de ahorro y en Asturias el camino de la desaparición de Caja Asturias es un camino equivocado. Y creo que la mala gestión de algunas cajas de ahorro no puede conducir al descrédito del conjunto. Y por lo tanto, en la medida en que podamos reconducir el compromiso de Caja Asturias con el Principado de Asturias, haremos los esfuerzos necesarios para que no se desfigure ni desaparezca una entidad fundamental para el funcionamiento financiero del Principado. Pero yo no puedo decir mucho más porque tampoco conozco mucho más que lo que han publicado los medios de comunicación. Lo que sé es que el crédito en Asturias no es precisamente el dato del que más se felicitan los empresarios asturianos. Más bien consideran que el crédito en Asturias no fluye y, por lo tanto, a mí lo que me interesan son respuestas a las necesidades de Asturias y es que el crédito en Asturias fluya para las empresas asturianas. Me voy a permitir una última repregunta. ¿Usted cree que tiene tiempo y que tiene margen, posibilidades de intervenir en esa reorientación de Caja Astur con este calendario tan apretado que acabamos de decir? Pues en algunas cosas tengo la impresión de que alguien está acelerando los tiempos para blindarse en cuanto a la posibilidad de los cambios. Y la política es una cadena de acontecimientos en los que muchas veces la decisión anterior se convierte en irreversible. Yo, en todo caso, soy pragmático y posibilista y, por lo tanto, me referiré siempre a aquello que esté en mi mano. Yo recuerdo muchas veces, cuando era ministro de Fomento, que había gente que me decía, y ahora que eres ministro, ¿por qué no cambias el trazado de tal o cual? Por ejemplo, recuerdo aquí en Gijón, la ronda de Gijón. Digo, pues es que eso se pudo hacer hace 4 años, ya no se puede hacer ahora. Ahora hay que partir de lo existente. Pues en la estructura financiera de las cajas de ahorro tendremos que partir de la realidad. Yo he expresado mis deseos de que Asturias no pierda un instrumento fundamental de su política económica como es Caja Asturias. Muchas gracias, señor Álvarez Cascos, por su presencia y por contestar a todas nuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.